Kirby es quizá uno de los personajes más dinámicos de Nintendo. Siempre dispuesto a salir de su modelo convencional, la saga de juegos de Kirby se caracteriza por poder cubrir distintos modos de juego en múltiples plataformas, con juegos más allá de los géneros clásicos de aventura y platforming, como Kirby Pinball y Kirby's Dream Course, hasta experimentar con mecánicas innovadoras de nuevas consolas, como Kirby's Epic Yarn y Kirby's Rainbow Course. Este personaje es la perfecta definición de versatilidad en los videojuegos. En esta ocasión hablaremos un poco de la inclusión de esta franquicia en el mundo de las carreras, con su éxito para Nintendo GameCube, Kirby Air Ride. Tal vez muchos no lo sepan, pero este juego fue de hecho el primer intento de un juego de Kirby en tercera dimensión. Presentado originalmente como Kirby Bowl 64, Air Ride estaba pensado originalmente como una secuela del éxito de Super Nintendo Kirby's Dream Course, el cual era conocido como Kirby Bowl en Japón. Llegó a ser presentado en 1996 y 1997 como uno de los posibles títulos de lanzamiento para el Nintendo 64, y fue siendo modificado con el tiempo para pasar a ser un juego de golf a un juego de carreras. El desarrollo del juego se fue prolongando y pronto fue alcanzado por otro proyecto, el cual terminaría por reemplazarlo unos años más tarde, como el título de Kirby para Nintendo 64 de Crystal Shards. Cuando el juego fue lanzado en 2003, fue de cierto modo promocionado en su serie para televisión, Kirby Right Back at You, conocida en Latinoamérica como Kirby de las Estrellas o simplemente como Kirby la serie animada. Sus episodios números 96 y 97, llamados Air Ride in Style, fueron lanzados en la misma fecha que el juego, y se centraban precisamente en que el rey Diddy trataba de robar la Warp Star, estrella característica que usa Kirby para transportarse. El capítulo incluyó persecuciones y escenas con varios vehículos que se utilizan en el juego. El soundtrack de Kirby Air Ride fue usado directamente en la serie animada, sin modificaciones de por medio, tanto en dichos capítulos como en el resto de la serie. Kirby es uno de los personajes más populares de la serie Super Smash Bros. Sin embargo, esta no es la única relación de nuestro amigo con la famosa saga de peleas. Air Ride podría ser considerada como un juego hermano tanto de Super Smash Bros. Melee como de Super Smash Bros. Brawl. Air Ride, lanzado 2 años después de Melee, comparte varios rasgos en común con el audio y el diseño. Desde la presentación de los videos tutoriales, similitudes en sus menús y pestañas, un formato casi idéntico en sus pantallas de inicio, hasta el uso directo de los mismos efectos de sonido, en reacciones del público, y selección de opiniones. Por si fuera poco, estas similitudes continúan en el menú principal de Air Ride y el menú principal de Super Smash Bros. Brawl, y siguen hasta la actualidad con paralelismos en el modo de juego City Trial de Air Ride y la modalidad Smash Run para Super Smash Bros. 3DS, su entrega más reciente, con 12 años de distancia entre un juego y el otro. En el modo City Trail, te encuentras sobre tu vehículo, en una gran ciudad, con diversas áreas y eventos que ocurren al azar. En esta ciudad tienes 5 minutos para encontrar y recolectar estampas, las cuales mejorarán las habilidades de tu nave, para que, una vez terminado el tiempo, compitas con los demás jugadores en un reto o minijuego, igualmente elegido al azar. En el modo Smash Run, te encuentras en un mundo enorme, con diversas áreas y eventos que ocurren al azar. En este mundo, cuentas de igual modo con 5 minutos para derrotar enemigos y recolectar estampas, las cuales mejoran tus habilidades de combate, para que una vez terminado el tiempo, compitas con tus oponentes en una pelea especial o en un minijuego, igualmente elegidos al azar. La inspiración de un juego a otro es evidente, y tal vez está relacionada al hecho de que Air Ride fue el último título de Kirby en el cual participaría de manera directa su creador Masahiro Sakurai en años, quien trabajaría nuevamente con su personaje como parte de la serie Super Smash Bros. Eso sería todo y estén al tanto de nuestros próximos videos. Hasta la próxima. Para pasar de ser un juego de golf, para pasar a ser un título de juego, para pasar a ser un juego de golf a un juego de carreras. Desde la presentación de sus videos tutoriales, No seas mamón, tutoriales, güey. En el modo City Trail te encuentras sobre tu vehículo. Las palabras con un chingo de test, güey, se me complican un montón, güey. O sea, ¿no puedes decir tetas? O sea, tal vez... Y luego es tus, güey, exacto, tus tetas. Tus terribles tetas. Es el infierno para mí decir eso, güey. Su creador, Masahiro Sakurai.
Eso sería todo, y estén al tanto para nuestros próximos videos. Hasta la próxima, Bob Esponja. No, no es cierto. Da. La receta de las cangreburgers. Eso sería todo. Eso sería todo, y estén al tanto para nuestros próximos videos. Hasta la próxima. Taran, tan, taran, tan.